Típicamente creo que las personas que están aquí el domingo después de Pascua son las personas más espirituales de todo el reino de Dios. Así que felicidades, estoy emocionado por ustedes y por lo que van a recibir como recompensa en el cielo. Y si no están aquí y están viendo desde casa, no hay vergüenza, todavía pueden ser espirituales asistiendo la próxima semana. Así que asegúrense de estar aquí la próxima semana. Es bueno estar aquí, tuvimos una Pascua maravillosa. El campus estaba lleno, teníamos muchas cosas sucediendo y simplemente fue muy divertido. Y algunos de ustedes no lo sabían, no lo anuncié, simplemente escuché al salir la semana pasada cuando el pastor Nathan dice, puede que no lo sepan esto, pero el pastor Jason está enfermo. Y es verdad, tuve un virus estomacal todo el fin de semana pasado y fue realmente difícil predicar. Así que aquí está la cosa, si te enfermaste esta semana, lo siento. Traté de no darte la mano, traté de no abrazarte. No estaba tratando de ser grosero ni nada, simplemente estaba enfermo y no quería contagiar a nadie. Así que con suerte nadie se enfermó. Vamos a estar en Marcos capítulo 4, así que pueden ir allá. Como saben, yo crecí en la iglesia y literalmente cuando digo que crecí en la iglesia, asistí el domingo por la mañana, domingo por la noche, escuela dominical, reuniones de oraciones y avivamientos. ¿Cuántos crecieron así? Levanten la mano. Estaban en la iglesia cada vez que las puertas estaban abiertas. Estaba mirando a Tiffany, sí, veo esa mano. Mis hijos también están siendo criados así. Y eso creó un recuerdo tan fuerte para mí que en realidad puedo decirles los lugares donde adorábamos mientras yo crecía. La primera iglesia que recuerdo es North Mesquite Assembly of God en Mesquite, Texas, donde yo crecí. Y North Mesquite tenía este campanario y tenía asientos rojo sangre y alfombra rojo sangre, porque en los años 80 pensábamos que si nos sentábamos en la sangre de alguna manera penetraría en nuestra alma. Y tenían estas bonitas lámparas cilíndricas que colgaban de las vigas y recuerdo que tenía vigas de madera antiguas y cosas así. Simplemente tengo eso como un recuerdo central. Y luego de ahí fuimos de North Mesquite a Casa View Assembly, donde probablemente desde los 7 hasta los 12 años asistimos. Y Casa View tenía este vestíbulo que era todo panelado de madera de nogal, así que era muy oscuro y otra vez alfombra de sangre de Cristo. Y tenían una gran guardería a un lado antes de renovaran. Y tenían una oficina al vestíbulo, y la razón por la que recuerdo esa oficina es que mis padres tenían práctica del coro antes del servicio, y durante la práctica del coro mi hermano y yo jugábamos a las escondidas y yo me escondí detrás de un escritorio metálico en la oficina y él irrumpió por la puerta y yo dije ¡sorpresa! Excepto que cuando dije sorpresa golpeé el borde del escritorio con la barbilla y terminé con 7 u 8 puntos justo a través de mi labio. Recuerdo eso. Es un recuerdo central. Y luego la iglesia que siempre considero que mi iglesia de hogar fue Oak Cliff Assembly of God en Dallas, Texas. Y Oak Cliff fue la primera iglesia en la que estuve que tenía un balcón. Ahora, puede que en ese entonces Sandy Kennedy, mi mamá, dijera que solo los que llegan tarde y los paganos se sientan en el balcón. Ahora, ella nunca lo diría de esta iglesia porque los conozco. Ustedes son tan bendecidos y altamente favorecidos por Dios, tratando de entrar a último momento o tienen hijos y simplemente no quieren que griten durante todo el servicio. Pero teníamos un balcón en Oak Cliff y a mí nunca se me permitía sentarme en el balcón. No era un mal niño creciendo, no era como un niño poseído por demonios como lo que interpretaba en las obras de Pascua. Simplemente no era un gran niño. De hecho, Santiago probablemente categorizaría mi fe cuando dice que si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es como un hombre que mira atentamente su rostro natural en un espejo, se mira a sí mismo y se ve y luego olvida cómo era. Y viendo en la multitud hoy, puede decir que algunos de ustedes se vieron en el espejo y olvidaron cómo se veían cuando llegaron. Broma. Pero eso era como categorizar mi espiritualidad, como alguien que asistía a la iglesia, pero realmente carecía de cualquier tipo de momento transformador en mi vida. Y probablemente fui salvo unas 535 veces, y si estás contando, eso es aproximadamente una vez por semana durante 10 años. ¿Cuántos entienden ese aspecto? Oras la oración del pecador tantas veces.
Y hasta tuve momentos con Dios, momentos importantes en mi vida. Hubo una vez que este profeta de Australia vino a Oak Cliff Assembly of God y realizó un avivamiento. Y cuando digo profeta, era uno de esos tipos que abría un texto y comenzaba a predicar y luego se agachaba como en el suelo y empezaba a señalar a la gente diciendo, tú allí, ¿cómo te llamas? La persona decía su nombre y luego él les decía todo sobre su vida. Ahora, no sé honestamente si fue un momento real o si mi pastor de jóvenes simplemente le estaba dando información sobre las personas problemáticas de la iglesia, pero yo detestaba a ese tipo. Ese tipo de cosas me aterraban. O sea, imagina que de repente yo empezara a decir, oye Scott, tienes esto y esto y esto pasando en tu vida. Y camino por aquí y digo, Nathan, sé que trabajo contigo, pero el Señor me ha dicho que tienes esto, y todo ese pecado oculto. Oye, como un joven de 16 o 17 años, estarías aterrorizado teniendo que ir al avivamiento y no poder sentarte en el balcón. Sé por qué se sientan en el balcón, porque no quieren hacer contacto visual conmigo. Lo entiendo, es broma. Pero hubo una noche en la que él está recorriendo la sala y está haciendo esto y durante 3 o 4 días del avivamiento, yo era uno de esos chicos que miraba mi Biblia. Eso fue antes de los teléfonos, así que me estaba mirando mi Biblia, tomando notas y no me atrevía a mirar a este hombre a los ojos para que no leyera mi alma. Él está recorriendo la sala y de repente detiene el servicio y dice, tú ahí. Y mi mejor amigo era el hijo de mi pastor y me da un codazo. Y yo como, ¿qué? Y dice, te está hablando a ti. Como un joven de 16, 17 años, todo el miedo subió en mi cuerpo. Y él dice, ¿cómo te llamas? Yo, soy Jason. Y él dice, bueno Jason, el Señor me dijo que te dijera. Y yo estoy, ay no, esto va a doler. Mis padres no saben algunas de las cosas que he hecho en mi vida. No necesito que lo sepan ahora mismo. Apenas acabo de recibir las llaves del carro. No necesito que me lo quiten. Todo ese tipo de cosas. Y él simplemente dice, el Señor me dijo que te dijera que eres un sepulcro blanqueado. Estás lleno de huesos de muertos. Sí, como joven de 16 años. De un poco, una tregua aquí conmigo. Lleno de huesos de muertos. Y dijo, sabes, te ves bien por fuera y terrible por dentro. Y en ese momento, quiero decir, podía escuchar a mis amigos a mi alrededor diciendo, ¡oh, Dios mío! ¿Y sabes cómo eres cuando tienes 16 o 17 años? Eres un poco inseguro. No estás del todo acostumbrado a este cuerpo desgarbado en el que estás creciendo. Quiero decir, aquí me engaño. Medía 1,70 m, no había nada desgarbado en mí. Pero todos esos pequeños botones emocionales se activaron en mi espalda y comencé a llorar y corrí al altar, arrepintiéndome y todo ese tipo de cosas. Si alguna vez hubo un momento con Dios que debería haber producido transformación, debió haber sido ese. Pero después de orar la oración del pecador por la vez número 534, el lunes por la mañana no cambió en absoluto para mí. Y aquí está la pregunta que quiero plantearles. Hemos tenido un gran domingo de resurrección, pero ¿el lunes fue diferente? ¿Fueron transformados? ¿O simplemente estaban siguiendo la rutina? Fueron atraídos por la emoción y luego llegó el lunes y dijeron, eso realmente no funciona para mí. Aquí está la pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado por qué vienes aquí y nunca sales transformado? Porque creo que hay muchas personas que vienen a nuestra iglesia, escuchan la palabra, se ríen, incluso pueden tomar algunas notas, pero se van absolutamente sin transformación. Y luego dicen, la fe no funciona para mí.
Cuando Jesús está enseñando en Marcos capítulo 4, entramos en una sección donde Marcos destaca algunas parábolas de Jesús. Empieza a hablar sobre los suelos y el buen suelo y el mal suelo. Y de hecho dice en el versículo 13 del capítulo 4, ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Así que lo que hace en Marcos capítulo 4, versículo 1, es enseñar la parábola sobre 4 tipos de suelos: un camino, un suelo pedregoso, un suelo espinoso y buena tierra. Y sus discípulos vienen a él y dicen: oye, realmente no lo entendemos, ayúdanos a entender esta metáfora. Y dice Jesús: tienen que entender que la semilla es la palabra de Dios. Ahora, cuando piensas en una semilla, la semilla está viva y es activa. Y Dios, Jesús, está diciendo que la palabra está viva y está activa en esta metáfora. Y continúa diciendo esto. Dice, miren, ¿dónde se siembra la palabra? Que son ustedes. Así que en esta gran metáfora que vamos a desglosar, Jesús está diciendo que la semilla es la palabra de Dios y donde cae son los corazones humanos. Así que, ¿quieres saber por qué vienes cada semana? Y escuchas lo que imagino es uno de los mejores mensajes que has escuchado en tu vida. Y luego sales. Eso hiere mis sentimientos. Sales de aquí sin cambios. Puede ser la condición de tu tierra y cómo estás recibiendo la palabra de Dios. Así que miren la metáfora. Él dice que el primer suelo es el corazón endurecido. Entra por un oído y sale por el otro. Miren Marcos capítulo 4, versículo 15. Y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después de que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Algunas veces han esparcido semilla y parte de ella cae en la acera? Y unos minutos después sales y los pájaros están picoteando la semilla ahí en la acera. Esto es lo que Jesús está diciendo. La palabra cae, pero nunca echa raíz en el suelo. Es un corazón no receptivo. Está marcado por oír, pero no absorber. Escuchar, pero no reflexionar. Estar expuesto, pero no transformado. En otras palabras, la palabra de Dios nunca pasa de la superficie. La versión moderna de esto sería escuchar sermones semanalmente, asentar con la cabeza en acuerdo, pero nada te cambia. ¿Por qué? Porque el suelo está compactado debido a la terquedad. Si han estado leyendo el Evangelio de Marcos con nosotros o han estado siguiendo nuestros sermones, lo interesante de Marcos capítulo 4 y los 4 suelos es que todos estos son personas que han respondido a Jesús hasta este punto. Y las personas tercas de corazón duro, bueno, serían los fariseos. Siempre oyendo, pero nunca recibiendo. Siempre queriendo la palabra, pero nunca permitiendo que eche raíz y se mueva a través de toda su existencia. Así que tienes el camino, que realmente es nada, una terquedad absoluta. Pero luego tienes el corazón superficial. El corazón superficial, yo diría que este es alguien sin un sistema de apoyo. Mira lo que dice. Esos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Como alguien en las bancas está diciendo, amén, pastor, eso es lo mejor que he escuchado, pastor. Cuando sales por la puerta, me das la mano y dices, lo sentí hoy, pastor. Oyes la palabra, la recibes con gozo, pero mira lo que dice, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Esto es lo que yo llamaría al que responde emocionalmente. Como que eres gobernado por tu emoción.
Cuando algo es bueno en la iglesia, es bueno. Cuando algo es malo en la iglesia, es malo. Cuando algo es bueno en la vida, es bueno. Cuando algo malo sucede en la vida, es malo. Eres el que responde emocionalmente, que se emociona rápidamente, se inspira fácilmente, pero no está profundamente arraigado. Así que cuando llega la presión, y nunca es si es que llega, es cuando llega la presión, te marchitas. Ahora, en Texas, cuando yo crecía, teníamos tormentas muy fuertes, tornados, granizados, tormentas eléctricas intensas, vientos fuertes, y en el patio trasero en Mesquite teníamos este enorme árbol de nuez donde yo crecí. Era masivo, dejaba caer nueces por todo el patio. Ahora, dato curioso, soy alérgico a las nueces, y aún así, mis padres permitieron que un árbol de nueces viviera justo fuera de mi ventana. Ahora, si alguna vez te has preguntado por qué Jason era un niño enfermizo, esa es la razón. Pero este árbol de nueces era enorme y mi papá cosechaba las nueces y llenaba las cubetas y cubetas así grandísimas llenas de nueces. Y teníamos tormentas que llegaban de una manera muy fuerte, tornados que arrancaban techos y granizo que dañaba autos, cosas locas. Pero ese árbol se mantenía firme. Ahora, había una rama o dos que se caía de vez en cuando, pero a través de todo, permanecía sólido. De hecho, la última vez que revisé, todavía está allí. ¿Por qué? Por el sistema de raíces. El sistema que puede absorber nutrientes era lo suficientemente fuerte y lo suficientemente anclado como para ayudarle a resistir la tormenta. Ahora, yo no estaba vivo cuando se plantó el árbol, pero sé cómo mi papá planta árboles. Cuando él planta un árbol nuevo, no simplemente cava un hoyo y lo deja caer ahí y se va, sino que lo cuida y compacta la tierra alrededor. Pone un poste al lado y ata el árbol a él para que mientras crece y el sistema de raíces aún no son lo suficientemente fuerte, tenga apoyo, tenga una guía. Así que cuando vienen las tormentas, nada los sacude. Y lo que veo en este corazón superficial en muchas personas es que no tienen un sistema de apoyo y no tienen profundidad en sus raíces. No es un problema de crecimiento para muchos de ustedes, es un problema de profundidad. Las raíces requieren tiempo y consistencia y trabajo oculto y no sentarse en el balcón. No, estoy bromeando. Pero necesitas apoyo. Y una de las razones principales por las que queremos que sean parte de un grupo es porque realmente creo que eso lo hace estar cada vez más arraigados. Y parte de la razón por la que sigues entrando y saliendo de tu amor por Jesús no es porque no ames a Jesús, es porque tus raíces no son fuertes. Este segundo grupo con el que Jesús trata en Marcos, el segundo tipo de personas con las que se encuentra sería la multitud. Están felices mientras Él produce milagros y los alimenta. Pero se van rápidamente cuando llega a las verdades más difíciles, porque son impulsados por la emoción. Y una vez que la emoción se va, ellos también se van. Así que tienes el camino, tienes el corazón superficial y ahora tienes lo que Jesús va a llamar el corazón distraído. Demasiados dioses. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este es el corazón saturado. La palabra crece, pero no está sola. En otras palabras, mientras la palabra está creciendo, otras cosas también están creciendo en tu corazón. Ansiedad, ambición, comodidad, éxito. Y lentamente, a medida que esas cosas crecen junto con la palabra de Dios, se vuelven más y más fuertes y ahogan esa palabra en tu vida, lenta y silenciosamente. Y lo peligroso de este tipo de personas es que parecen creyentes, asisten, incluso crecen un poco, pero no hay
fruto. Ahora, yo soy alguien que cree que el fruto es relativo, ¿verdad? Toma mucho más tiempo que una bellota produzca un roble, que produzca más bellotas, que lo que toma una planta de tomate producir más tomates, ¿verdad? Puedo plantar una planta de tomate en marzo, a principios de marzo, finales de febrero, lo que sea que mi papá me diga cuando me llama y me dice que estoy equivocado. Pero bueno, en la fecha que sea, pero en mayo o junio ya estamos comiendo tomates. Pero si planto un árbol de naranja, mi esposa y yo plantamos 2 árboles de naranja en nuestro patio trasero. Salgo todas las mañanas a ver si tengo naranjas. El árbol es así de pequeño. Una naranja lo mataría. Pero todos los días tomo, ¿cuándo las naranjas? ¿Cuándo? Va a tomar 3 o 5 años hasta que ese árbol madure lo suficiente para dar fruto. Pero sigue siendo fruto. El fruto es relativo. Tengo que convencerme de esto, incluso como pastor, como que algunas iglesias crecen más rápidas que otras. Todo es relativo. Cuando pienso en esta categoría en el Evangelio de Marcos, creo que las personas que están distraídas eran sus amigos y su familia. Quiero decir, piensa en su familia. Crecieron sabiendo que Jesús era diferente, que su relación con Dios era diferente, que Él estaba dedicado de una manera diferente, pero están demasiado ocupados preocupándose por guardar las apariencias en la comunidad como para abrazar el mensaje de su hermano. Las personas con el corazón distraído pueden amar el mensaje, pero terminan perdiéndolo por todos los afanes del mundo. Y para ser honesto, en la vida de la iglesia, pastoreando por más de 20 años en la iglesia, creo que muchos de nosotros encajamos en esta categoría. Amamos a Jesús, amamos la Biblia, amamos que Él nos haga mejores seres humanos, pero no estamos muy seguros de estar listos para verdaderamente sacrificarlo todo. ¿Estás bien con una especie de mediocridad porque no te saca de una zona de comodidad? Estás bien parecido como una tabla de roble que como un roble, porque todo lo demás es demasiado importante. Y Dietrich Bonhoeffer dice esto, que cuando Cristo llama a un hombre, le invita a venir y morir, y no estás muy seguro de estar listo para hacer eso. Así que aquí está por qué fallas. La profundidad requiere rendición. No adición, no sustracción, sino rendición. Y puedo decirte que esto es difícil, pero nunca obtendrás transformación verdadera, transformación sin una rendición total. Pero luego está la buena tierra. Miren esto. La buena tierra dice esto. Estas son las que producen fruto duradero sobre la buena tierra. Son los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Este es el corazón transformado. Reciben, oyen la palabra, reciben la palabra, dan fruto. Y observa el resultado. Tienes 30 veces, 60 veces, 100 veces de ganancia. Ahora, esta era una cosecha notable en el primer siglo. Y la idea es que la única manera de llegar allí es a través de un trabajo profundo en tu suelo. Uno de mis libros favoritos que tuve que leer en uno de mis programas de posgrado fue un libro llamado Deep Work de Cal Newport. Y su premisa es esencialmente que la mayoría de los estadounidenses nunca llegan al trabajo profundo porque están demasiado ocupados con tareas triviales y nunca llega a una reflexión profunda. Y el argumento que el trabajo profundo es valioso, significativo y raro. Quiero leerles solo 3 frases de este libro porque son impactantes. ¿Listos? Él dice esto: eres la suma de aquello en lo que te enfocas. Eres la suma de aquello en lo que te enfocas. Escucha esta. Una vez que estás programado para la distracción, la anhelas. Ahora, para los que tienen adolescentes, saben que esto es verdad. Vi algo raro el otro día en un campo de softball. Vi a 3 niños jugando a lanzarse la pelota. Eso es algo raro. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría del tiempo están así. ¿Verdad? Y sabemos que una vez que alimentamos esa distracción en su alma, la anhelan más y más y más. Pero lo mismo es cierto para nosotros.
Y luego mi favorita dice esto: el trabajo superficial no crea mucho valor nuevo. La profundidad genera una vida rica en significado. Parte de la razón por la que andas vagando y preguntándote cuál es tu propósito en la vida es que no has hecho el trabajo profundo de cultivar tu alma, tu suelo, para que la semilla entre y comience a producir fruto. Entonces, ¿cómo llegamos a la buena tierra? Si Jesús dice que hay 4 tipos de suelo y solo la buena tierra va a producir fruto, ¿cómo llegamos allí? Bueno, entiende esto. Anótalo. Entiende que la semilla tiene poder. En el principio, Génesis 1, dice esto: sea la luz. Ahora, fíjate, esta es una acción creativa. Dios no dice sea la luz y luego como que manipula el interruptor aquí, conecta el cable allá y corre hacia el interruptor para encenderlo. Él simplemente lo dice y de inmediato afecta lo que dijo. Pero también sabemos por la Biblia que la palabra no solo tiene poder creativo, tiene poder recreativo. Hay un pasaje en Santiago que encaja completamente con lo que Jesús está diciendo y quiero que lo veas. Eso es lo que dice. Junté 2 pasajes, dos versos. El de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Así que lo que Jesús está diciendo aquí y lo que Santiago está diciendo en la palabra de Dios es que la palabra, el evangelio, tiene información en ella, pero también tiene poder en sí misma para producir transformación en tu vida. Es solo una manera elegante de decir que la palabra hará la obra en tu vida. Tiene ese tipo de poder. Ay, pastor, yo no creo eso. ¿Me estás diciendo que 66 libros en la Biblia, si los leo, van a hacer algo en mí, van a producir algo en mí? ¿De verdad eres tan arrogante para decir eso? Sí, lo soy. Porque sé una y otra vez, la palabra hace su obra y si plantas una semilla en buena tierra crecerá. Mira, yo soy un terrible jardinero, terrible. O sea, realmente malo. Cuando plantábamos cosas en Texas, nunca podía hacer que crecieran. Cuando plantábamos cosas en Alabama, nunca podía hacer que crecieran. Cuando plantábamos cosas en Carolina del Norte, tampoco. Pero puedo simplemente lanzar una semilla en el suelo de California y las cosas crecen. Hay algo en el suelo aquí que tiene nutrientes y vitaminas y la luz solar adecuada y la lluvia adecuada, que las cosas simplemente crecen aquí por error, por accidente, ¿verdad? Lo he visto, probablemente tú también lo has visto. Pero entiendan esto, que cuando la semilla de Dios, la palabra de Dios, es implantada en tu vida, hará su obra correcta y apropiada. Escucha, no me levanto aquí solo para oírme hablar a mí mismo una y otra vez. Bueno, a veces sí, pero bueno. Lo hago porque sé que esta palabra, si la recibes, producirá. Porque la palabra tiene poder. No la presentación elegante de Pastor Jason, no las palabras ingeniosas. Yo no puedo salir al ambiente y decir, oh, sea la luz, y nada se va a encender. Pero sí sé que la palabra de Dios hace la obra. Anoten esto. Entiende que el crecimiento de la semilla no es algo que te sucede, sino algo que se hace contigo. Ahora, necesito caminar con cuidado porque no quiero que pienses que estoy hablando de la salvación. La salvación es hecha solo por Cristo, solo por fe, solo por gracia. Todo está hecho por ti, pero tu crecimiento y tu desarrollo, lo que en los círculos de la iglesia llamamos santificación, es un evento cooperativo.
Si plantas las cosas correctas en la tierra, producen, pero tienes que plantarlas en el suelo correcto. Escuchamos esta ilustración hace un par de meses en nuestras conferencias de misiones, pero quiero señalártela otra vez. Si tuviera una semilla de manzana y decido que voy a plantarla, toma de 5 a 10 años comenzar a producir fruto. Un árbol producirá cientos de manzanas por año. Un árbol maduro puede producir aproximadamente 200 a 1000 manzanas por año. Las manzanas pueden vivir y producir por unos 30 a 50 años. Así que un árbol podría producir 10,000 a 30,000 o más manzanas en su vida. Ahora multiplica las semillas dentro de la manzana. Cada manzana contiene 5 o 10 semillas. Así que incluso si una fracción de esas semillas se planta, una semilla, un árbol, decenas de miles de manzanas, cientos de miles de semillas, potencialmente millones de manzanas futuras. Aquí está el punto. Puedes contar las semillas en una manzana, pero no puedes contar las manzanas en la semilla. Pero, si nunca saco la semilla y dejo que sea plantada en el suelo, si no cuido el suelo y el agua y la nutro y me aseguro de que tenga el sol correcto, la manzana solo es tan poderosa como lo es cuando está plantada en el suelo correcto. Así que lo que estoy diciendo es que la mayoría de las personas creen que su transformación ocurre algo así. Oran la oración del pecador, se despiertan a la mañana siguiente y ni siquiera pusieron su alarma. Pero, cuán grande es Él, está sonando en la radio cuando se despiertan. Y tus hijos están sonriendo. Tu esposa te ha hecho pancakes que no van a añadir carbohidratos en tu vida. Tienes este desayuno maravilloso. Parece una escena perfecta, como salido de la televisión. Todo el mundo está sonriendo, todos están felices. Sales, te subes a tu auto, enciendes sin problema, no hay tráfico. ¿Verdad? Todas las luces están en verde. Llegas al trabajo y tu jefe dice, tengo grandes noticias, vas a recibir un aumento. Y tú dices, pero recibí un aumento la semana pasada, no importa, vas a recibir otro aumento. Y te sientes al trabajo y el reloj pasa muy rápido y tu jefe viene a las 2 y dice, oye, escucha, ¿por qué no vas a mi club de campo y juegas una ronda de golf? Por mi cuenta, yo invito. Vas al campo de golf, haces 18 puntos seguiditos. Nunca has jugado golf en tu vida, pero acabas de hacer el juego perfecto. Llegas a casa y tu esposa tiene tu comida favorita, se sientan y están a punto de comer, y tu hijo de 5 años se detiene y ora por la comida, pero también añade un poco de lenguas. Y tú estás, te vas a la cama, descansas completamente, no has tenido ningún problema en la vida. ¡Alabado sea Dios! Eso es santificación. Eso es lo que pensamos. Pero esa no es la verdad. Vienes al altar, en el camino a casa, pisas un clavo, se te pincha la llanta. Te bajas, intentas cambiar la llanta, te das cuenta de que no tienes repuesto. Llamas a la grúa, tu esposa olvidó renovar. Y ella, no es algo que hizo a propósito. No estoy diciendo que realmente pasó eso, pero bueno. Llegas a la casa, no hay comida. Oye, ¿qué hay de cenar? Y ella dice, prepárate tu propia comida. ¿Qué estoy diciendo? La vida es difícil. Y cuando eres transformado aquí, sí toma un trabajo progresivo del Espíritu Santo en tu propia vida, pero tienes que caminar con Él. Gálatas dice esta frase. Tenemos que andar en el Espíritu de Dios. Él lo dice mientras habla de lo que llamamos el fruto del Espíritu. Las cosas en los círculos cristianos que no nos gusta pensar, como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Todas esas están obrando en tu vida internamente. La palabra está haciendo su obra. Escuchaste un mensaje sobre la paciencia. Y sales y alguien se te atraviesa y tienes ganas de hacerle seña con el dedo. Pero dices, no. Dios está obrando en mí. Ya, Dios está obrando en mí.
pero ese tipo rico va a escuchar de mí en algún momento. Pero tú dices, no. Llegas a casa y tu esposa te responde mal y recuerdas que el pastor acaba de hablar sobre el amor y cómo el matrimonio es este sacrificio mutuo. Y entras por la puerta y dices, ¿dónde está la cena? Y ella dice, ya comí. Y quieres decir, malagradecida. No. Voy yo a servirte, cariño. ¿Puedo traerte un helado? ¿Verdad? Todo esto sucede con la cooperación del Espíritu Santo. No te conviertes en un autómata cuando recibes a Cristo. Escucha, nuestro maravilloso grupo entiende que es una batalla cada día, ¿no es así? Cada día. Pero puedo decirte esto, los conozco desde hace unos 18 meses. Veo la obra ocurriendo en sus vidas. Veo una obra constante y progresiva ocurriendo en sus vidas. Están empezando a dar fruto. Están empezando a guiar a otros a Cristo. Están empezando a traer a otras personas. Están empezando a dar esperanza a otros que también pueden ser transformados. Así que entiendan esto. Es crecimiento, pero no es algo que simplemente te sucede, sino algo que se hace contigo. ¿Qué estás haciendo con la semilla que Dios está plantando ahora mismo? Dios provee la semilla, el sol, la lluvia, el suelo. Nuestra transformación está determinada por cómo la tratamos o la recibimos. Pero finalmente, tienes que entender esto. Entiende que el poder de la semilla está en su debilidad. Tommy leyó esto en nuestra lectura bíblica hoy. Mira lo que dice Juan en otra parte de los evangelios. Jesús dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Cuando una semilla cae en la tierra, eventualmente se descompone. No lo vemos, pero pasa por una metamorfosis, una especie de muerte. Ya no es una semilla, es otra cosa. Y esta es la manera de Jesús de decir que muere. Ahora, cuando digo que el poder de la semilla está en su debilidad, eso es lo que quiero decir. Tuvo que ocurrir una muerte. Y sabemos en Juan capítulo 12 que Jesús está hablando de su muerte. Él dice que para que la vida realmente venga, entonces ocurre la muerte, refiriéndose a Él. Pero Jesús también habla de la muerte de otra manera que a veces queremos ignorar. Miren Marcos capítulo 8. Esto es lo que dice. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, el evangelio, la salvará. Jesús está dando esta imagen de que tú también tienes que morir. Tus deseos, tus sueños, tu dinero, todo eso tiene que morir a Jesús. Pablo lo dice de esta manera en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y en Romanos 12, Pablo habla de ser un sacrificio vivo. Lo cual es una contradicción, ¿verdad? Estás vivo, pero estás muerto. Estás viviendo para Él, pero muerto a las cosas de este mundo, muerto a los afanes de este mundo. Si quieres transformación, tiene que ocurrir una muerte. La muerte para el incrédulo se ve como algo final, como una debilidad. Pero Jesús dice que la muerte es necesaria y da vida. Así que aquí está la idea. Solo a través de la muerte vemos el verdadero poder de la semilla. Jesús muere y resucita. Así que nosotros seguimos y al morir, vivimos. Él toma el pecado por nosotros como sacrificio, nosotros morimos como un acto de adoración. Así que aquí está la idea. ¿Cómo dejas que Dios haga una obra profunda en ti? ¿Cómo eres transformado? Bueno, déjame mostrarte algunos puntos aquí. Disminuye el ritmo y recibe la palabra. Simplemente baja el ritmo. La gente me pregunta, oye pastor, ¿cómo lees la Biblia?
Bueno, la leo en inglés y no hago la Biblia en un año. Aquí está la razón. Porque a veces cuando tengo la Biblia en un año, me apresuro y la marco como completada. Oh, no, tengo que leer Levítico 13. Oh, ¿de qué se trataba Levítico 13? Ay, no sé, no tengo idea. Lo que quiero desafiarte a hacer es que bajes el ritmo y la leas y pienses en ella y la medites y luches con ella. Y mientras haces eso, comienza a echar raíz en tu corazón. En segundo lugar, elimina lo que ahoga el crecimiento. Escucha, todos tienen cosas en su vida que compiten por su atención. Todos tenemos eso. Para nosotros son los hijos y la universidad, o el dinero y la casa, la jubilación. No, es como hay cosas que compiten. Para otros puede ser un pasatiempo. Para algunos puede ser más educación. Para algunos de ustedes es escalar esa escalera corporativa. ¿Qué está ahogando el crecimiento? ¿Cuáles son algunas cosas que necesitas decir? No necesito hacer eso ahora mismo. Porque esto es lo que sé. A medida que pones esas cosas a un lado y dices, Dios, quiero estar más cerca de ti. Quiero crecer más y parecerme a ti. Quiero amarte más y más. Así que voy a pausar esto. Ahora, no estoy diciendo que pauses la crianza de tus hijos. Tienes que hacer algunas de esas cosas. Pero voy a pausar esto porque quiero que todo esté centrado en ti. Solo tú puedes responder eso. Yo no puedo responderlo por ti. Puede que estés pensando, no hay nada. Genial, no hay nada. Ven a enseñarme porque todavía hay cosas, ¿verdad? Pero solo tú puedes responder eso. Número 3, permanece cuando se pone difícil. Digo esto sobre la iglesia occidental moderna. Nos ofendemos fácilmente y tenemos muchas opciones. Así que eso es lo que pasa. Digo algo que desde este púlpito, alguien canta una canción que no te gusta, o alguien no te sonrió de la manera correcta, y dices, nunca voy a volver a ese lugar. Así que vas de la iglesia de la calle, más allá, pasa lo mismo. Predicador dice algo que no te gusta la canción que alguien eligió, y alguien no te sonríe de la manera correcta, y dices, no voy a volver a ese lugar, y así vas a otro. Tengo un amigo que dice esto en su manera. Si Johnny tiene un problema con Billy, y Johnny tiene un problema con Susie, y Johnny tiene un problema con Sam, probablemente Johnny es el problema. Esto es lo que pasa en la iglesia. Nos ofendemos, las cosas se ponen difíciles, nos movemos y así seguimos dando vueltas a la montaña en nuestra propia vida porque no nos quedamos el tiempo suficiente para dejar que Dios haga lo que verdaderamente quiere hacer en nuestro propio corazón. Número 4, invita a Dios debajo de la superficie. Para los que están aquí, estoy muy agradecido de que estén aquí, de verdad lo estoy, me encanta pastorear esta iglesia, los amo. Pero lo que quiero que hagan es pasar más allá del ruido de la Pascua y la emoción de la iglesia, en un lugar tranquilo y en silencio decir, Dios, llévame más allá de la superficie. Déjame verte de una manera diferente. Dios, haz una obra profunda en mi vida. Y te prometo, lo sé, porque la Biblia lo promete, si lo buscas, será hallado. Y si quieres las cosas profundas de Dios, esa es una oración que puedes hacer. Y finalmente muere como un acto de adoración. Simplemente muere. Alguien va a usar eso como un clip mañana. Nuestro pastor me dijo que me muera. No, escucha. Muere. Verdaderamente. Creo que estamos viviendo cerca de la hora final. De verdad lo creo. Y no quiero que ninguno de ustedes se lo pierda. Todo porque están obstinadamente persiguiendo sus propias cosas. Muere. Y cuando mueres, verdaderamente encontrarás la vida y vida en abundancia. Amado Jesús, gracias por tu palabra hoy. Gracias por su poder. Y Dios, oro ahora mismo
que esa semilla que ha sido plantada en el corazón de cada persona eche raíz. Oro por poder sobre esto, para que puedan ver mucho, mucho fruto. Cabezas inclinadas, ojos cerrados y mira alrededor. Tal vez nunca has confiado en Cristo para el perdón de tus pecados, o tal vez ha pasado mucho tiempo y quieres volver a Él. La Biblia dice esto, en 1 de Juan, en una carta. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que lo que significa es que Él es fiel para perdonar, lo que significa que lo hará una y otra vez. No hay límite en su misericordia. Y Él es justo, nunca irá en contra de su palabra. Todo lo que se requiere de nosotros es confesar, reconocer que somos pecadores, lejos de Él. Así que si quieres hacer eso hoy, podrás simplemente levantar tu mano rápidamente. Queremos orar por ti. Sí, veo esa mano. Sí. Muchas manos en todo el salón. Así que vamos a comenzar aquí con una confesión donde todos vamos a orar juntos. Pero ciertamente no termina aquí. Tenemos diferentes lugares donde podemos conectarte para que puedas seguir creciendo. Pero familia y iglesia pueden orar esta oración. Amado Jesús, soy un pecador. Te pido que me perdones de mi pecado. Creo que moriste. Creo que resucitaste para que yo pudiera ser perdonado. Te pido que hagas eso por mí y me transformes en tu nombre. Amén.